Radio Amor. El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional. David Frankel llegó al mundo el 2 de abril de 1959 en la ciudad de Nueva York, cuna de una de las familias más culturalmente prolíficas de la élite intelectual estadounidense. Su padre, Max Frankel, fue durante años editor ejecutivo del prestigioso diario The New York Times, cargo que lo convirtió en una figura central del periodismo norteamericano del siglo XX. Crecer en ese entorno, donde las palabras tenían peso específico, donde la narrativa era moneda cotidiana, donde el rigor intelectual se mezclaba con la curiosidad voraz, marcó de manera indeleble la mirada del futuro cineasta. Desde joven, Frankel absorbió la noción de que las historias sobre personas reales, ambiciones concretas y dilemas morales cotidianos tenían una resonancia única que ningún guión fantástico podía imitar. Ese impulso por lo verosímil, por los mundos reconocibles, aunque extraordinarios, constituiría el ADN de toda su obra posterior. Los primeros pasos de Frankel en la industria del entretenimiento estuvieron lejos de los grandes estudios. Comenzó labrando su camino en la televisión, territorio que en los años 90 era todavía considerado un destino menor para los directores con ambiciones cinematográficas, aunque pronto revelaría ser un campo de entrenamiento sin igual. Su cortometraje, Dear Diary, 1996, lo catapultó a la atención de la Academia cuando obtuvo el Oscar al mejor cortometraje de acción real, distinción que validó su instinto narrativo ante una industria habitualmente reticente a reconocer talentos emergentes. Paralelamente, su colaboración con la serie Sex and the City le permitió familiarizarse con el universo femenino neoyorquino, con sus jerarquías tácitas, sus rituales de poder y su estetización radical de la vida cotidiana. Cuando llegó la oportunidad de dirigir el piloto de la serie Entourage en 2004,
Frankel ya había desarrollado un lenguaje visual característico, urbano, rápido, con un ojo para el detalle revelador, que convertía cualquier ambiente en un microcosmos de relaciones de poder. Antes de abordar la que sería la producción más ambiciosa de su carrera, el historial de Frankel en el largometraje se reducía prácticamente a Miami Rhapsody, 1995, una comedia romántica de bajo presupuesto protagonizada por Sarah Jessica Parker, que obtuvo una recepción tibia, pero demostró su capacidad para dirigir actuaciones finas y construir un tono agridulce que equilibraba la risa con la melancolía. Esa única experiencia previa en el formato cinematográfico hacía que la apuesta por confiarle un proyecto de envergadura como El Diablo viste a la moda resultara, desde la perspectiva del estudio, un riesgo considerable. Sin embargo, la productora Wendy Finerman vio en Frankel precisamente lo que la película necesitaba. No un director de acción ni un artesano del espectáculo, sino alguien que entendiera los matices de la ambición femenina, que supiera dirigir actrices con material complejo y que pudiera construir un universo sofisticado sin caer en la caricatura. Esa confianza resultaría ser una de las decisiones más acertadas de toda la historia reciente del cine popular. La génesis del proyecto comienza mucho antes del primer día de rodaje, en las oficinas neoyorquinas de Vogue a finales de 1999. Cuando una recién graduada de la Universidad de Cornell, llamada Lauren Weisberger, inició su trabajo como asistente personal de Anna Wintour, la todopoderosa directora de la revista de moda más influyente del planeta. Weisberger permaneció apenas 10 meses en ese cargo, tiempo suficiente para absorber una cantidad extraordinaria de material que luego vertebraría su escritura. Tras su salida de Vogue, trabajó bajo la tutela del editor Richard David Story en la publicación Departures, y fue allí donde Story la instó a tomar clases de escritura creativa, empujándola hacia lo que sería su verdadero destino artístico. Cuando su instructor de escritura leyó sus primeras páginas, un relato autobiográfico sobre el año pasado en las alturas del mundo editorial de la moda, reconoció de inmediato el potencial de un material que mezclaba la observación sociológica aguda con una voz narrativa despiadadamente honesta. En mayo de 2002, Women's Wear Daily reportó que la novela había sido adquirida por la editorial Doubleday, por la suma reportada de $250,000, antes incluso de que existiera un manuscrito terminado. La publicación del libro en febrero de 2003 desató una reacción en cadena que nadie había previsto completamente. La novela The Devil Wears Prada se convirtió en un fenómeno editorial inmediato, permaneciendo 6 meses en la lista de bestsellers de New York Times y siendo traducida con el tiempo a 37 idiomas distintos. El escándalo implícito en el relato, la presunta exposición del reinado tiránico de Anna Wintour sobre su séquito de asistentes, le proporcionó una carga de morbo que multiplicaba su alcance más allá de los lectores habituales de ficción contemporánea. Wintour respondió con el silencio característico de quien no puede darse el lujo de alimentar controversias, aunque desde el interior de la industria se extendía una comprensión tácita de que la reina de Condé Nast no estaba satisfecha con el retrato. Fox 2000 Pictures adquirió los derechos cinematográficos del libro en 2003, antes incluso de que el manuscrito estuviera terminado. Carla Hacken, entonces vicepresidenta ejecutiva del estudio, había leído apenas las primeras 100 páginas y un esquema argumental del resto. Era una apuesta audaz que reflejaba la certeza de que el material tenía un potencial comercial excepcional. David Frankel y la productora Wendy Finerman llegaron al proyecto habiendo leído la novela en su formato de propuesta editorial, incluso antes de que se publicara formalmente. Ambos reconocieron de inmediato el conflicto central que hacía atractiva la historia. No era simplemente la crónica de una jefa terrible, sino la exploración de lo que cuesta llegar y mantenerse en la cima, y de las concesiones que exige el éxito en un mundo regido por normas implícitas y crueldades disfrazadas de elegancia. Frankel, sin embargo, tenía una lectura radicalmente distinta a la que había plasmado Weisberger en sus páginas. Donde la escritora veía a una villana que merecía condena, el director veía a una mujer extraordinaria, cuya dedicación absoluta a la excelencia la había convertido en un ser aislado y, en cierta medida, trágico.
Esta divergencia interpretativa sería el motor creativo que transformó una adaptación potencialmente convencional en una obra cinematográfica con verdadera complejidad moral. Frankel dejó claro desde el principio a los ejecutivos del estudio que no participaría en un ataque a Anna Wintour, sino en una reflexión honesta sobre el precio del poder. El proceso de adaptación del guión resultó ser uno de los más accidentados y enriquecedores de la historia reciente de Hollywood. 4 guionistas distintos trabajaron en la propiedad antes de que se llegara a la versión definitiva. El primero fue Peter Hedges, dramaturgo y realizador cuya sensibilidad literaria encontró dificultades para trasladar la energía satírica de la novela al lenguaje cinematográfico. Otro escritor no identificado lo sucedió sin resultados satisfactorios. Paul Rudnick, conocido por su agudo humor ácido, aportó trabajo específico sobre las escenas de Miranda, ahondando en la ferocidad verbal del personaje. Y finalmente, Don Roos realizó una revisión sustancial del conjunto. Cada draft acumulaba capas de complejidad, pero también arrastraba problemas sin resolver, principalmente relacionados con el tono. ¿Era esto una comedia negra, un drama de iniciación, una sátira del capitalismo de la moda o una historia de amistad bajo presión extrema? La respuesta definitiva llegaría con una escritora que hasta ese momento era relativamente poco conocida en los grandes círculos del cine comercial. Aline Brosh McKenna tenía en su historial guiones de comedias románticas como 3 más para hacer la boda, Three to Tango, 1999, y Laws of Attraction, 2004. Obras competentes, pero que no auguraban el excepcional trabajo que estaba a punto de producir. Lo que la distinguía era su capacidad para identificarse emocionalmente con la historia. Como ella misma reconocería años después, la experiencia de ser la persona más inteligente de la clase, que sin embargo no entiende las reglas tácitas del entorno laboral, era absolutamente personal. McKenna pasó más de un año trabajando junto a Frankel en una nueva versión del guión que reorganizaba la trama de manera significativa, centrando el conflicto en la tensión entre Andy y Miranda y desechando gran parte del material del tercer acto de la novela original. Por indicación de Finnerman y Frankel, moderó la crueldad de Miranda para hacer el personaje más complejo, aunque luego la restauró precisamente para complacer a Meryl Streep, quien veía en esa intensidad el núcleo de la verdad del personaje. McKenna confesó que citó a Don Rickles como su principal influencia para los insultos del personaje. La búsqueda de financiamiento y el proceso de aprobación del proyecto estuvieron plagados de obstáculos que tenían su origen no en el estudio, sino en un factor externo y casi sin precedentes: la influencia de Anna Wintour. El poder de la editora de Vogue sobre la industria de la moda era tan omnipresente que se rumoreaba, aunque sus portavoces lo negaron categóricamente, que Wintour había advertido a los principales diseñadores de moda del mundo que serían vetados de las páginas de su revista si cooperaban con la producción. Este clima de miedo tácito dificultó enormemente la tarea de la diseñadora de vestuario Patricia Field, quien tuvo que construir el guardarropa de la película sin poder acceder al respaldo habitual de las grandes casas de moda. El presupuesto inicial de la película era de $35 millones, cifra modesta para un proyecto de estas características que se rodaría en 2 de las ciudades más caras del mundo, Nueva York y París. Hasta que no se confirmó el nombre de Meryl Streep como protagonista, Fox no dio luz verde definitiva al proyecto. El proceso de negociación con Meryl Streep para que aceptara el papel de Miranda Priestley fue tan delicado como revelador de las dinámicas de poder dentro del propio estudio. A Streep se le ofreció inicialmente un salario que la actriz consideró inapropiado para el nivel del compromiso que implicaba el papel, aproximadamente $2 millones según algunas fuentes. Los productores respondieron duplicando la cifra, situándola alrededor de los 4 millones, y solo entonces la actriz accedió a firmar el contrato. La paradoja era evidente. El mismo estudio que dudaba en contratar a Streep porque algunos consideraban que no era lo suficientemente graciosa para la comedia, ignorando décadas de demostración de su versatilidad absoluta, se mostraba incapaz de imaginar la película sin ella una vez que la actriz expresó su interés. La confirmación de Streep en el elenco tuvo un efecto dominó inmediato. El estudio aprobó definitivamente la producción,
reconociendo que la presencia de la actriz convertía el proyecto en una propuesta de primer nivel con posibilidades reales de alcanzar la excelencia artística y el éxito comercial. La búsqueda de financiamiento para las escenas parisinas fue en sí misma una pequeña epopeya de persuasión y creatividad. El presupuesto original contemplaba únicamente el rodaje en Nueva York, y los ejecutivos de Fox se mostraban reacios a destinar recursos adicionales para enviar al equipo a Francia. Frankel tomó entonces una decisión que resulta instructiva sobre el temperamento de los cineastas que saben cómo moverse dentro de las estructuras corporativas. Viajó personalmente a París durante un fin de semana y rodó por su cuenta un breve material de locación, un sizzle reel, término técnico que designa un corto montaje de imágenes destinado a ilustrar las posibilidades visuales de un proyecto, que mostró a los productores exactamente cuánto más rica y convincente resultaría la película con esas tomas de la ciudad luz. El material los impresionó lo suficiente como para aprobar una pequeña cantidad de días adicionales en París, aunque con la restricción significativa de que Meryl Streep no viajaría. Sus escenas parisinas se rodaron en Nueva York mediante decorados y fondos combinados. Solo Anne Hathaway y Simon Baker, quien interpretaba al escritor Christian Thompson, viajaron a París para un rodaje de apenas 2 días. Semanas antes del inicio oficial del rodaje, Frankel celebró una reunión de coordinación con los departamentos clave de la producción que reveló hasta qué punto cada engranaje del sistema estaba pensado para sostener una visión coherente. El director de fotografía, Florian Ballhaus, hijo del legendario Michael Ballhaus, colaborador habitual de Martin Scorsese, traía consigo una sensibilidad visual formada en la tradición del cine europeo, pero temperada por años de trabajo en producciones norteamericanas de gran escala. El diseñador de producción, Hess Gonchor, realizó una labor de investigación exhaustiva antes de diseñar las oficinas de la ficticia revista Runway. Visitó diversas redacciones de publicaciones de moda neoyorquinas y, según reveló el propio Frankel en una retrospectiva de 2021, Gonchor llegó incluso a colarse en las oficinas de Vogue para observar de primera mano el espacio de trabajo de Anna Wintour. El resultado fue una reproducción tan precisa que Wintour, tras el estreno, ordenó remodelar su propia oficina, incapaz de soportar la idea de que millones de espectadores en todo el mundo conocieran ahora la disposición exacta de su despacho. El casting de Miranda Priestly, el personaje central en torno al cual gravitaba toda la estructura narrativa de la obra, fue paradójicamente el que menos controversias generó una vez que Meryl Streep expresó su disposición a asumir el rol. Desde el principio, todos los involucrados en el proyecto reconocían que se necesitaba a una actriz capaz de ejecutar algo extraordinariamente difícil. Hacer que una figura potencialmente monstruosa resultara no solo verosímil, sino también fascinante, incluso admirada, sin recurrir a ninguno de los convencionalismos habituales de la actuación de villanos. Streep, que acumulaba en ese momento 13 nominaciones al Oscar y 2 estatuillas doradas, era técnicamente la primera elección de todos, pero había quienes dentro del estudio dudaban de que una actriz asociada con dramas serios y personajes históricos pudiera aportar la dimensión cómica que el material requería. Esas dudas fueron dispersadas en cuanto la actriz asistió a la primera lectura de mesa y reveló ante el elenco reunido el enfoque que había elegido para construir al personaje. En lugar del grito estridente que todos esperaban, Miranda Priestly hablaría en un susurro. Para el papel de Andrea, Andy Sachs, la protagonista y verdadero corazón narrativo de la historia, Fox tenía una candidata predilecta que no era Anne Hathaway. Rachel McAdams, que en 2004 había protagonizado con gran éxito tanto El diario de Noah, The Notebook, como Chicas malas, Mean Girls, era en ese momento considerada uno de los valores más seguros del cine comercial norteamericano. McAdams rechazó la oferta en múltiples ocasiones, en una decisión deliberada de alejarse del mainstream y explorar material más rupturista. Después de McAdams, el estudio consideró y tanteó a Kate Hudson, que declinó por conflictos de agenda con la comedia You, Me and Dupree, Kirsten Dunst, Natalie Portman y Scarlett Johansson, entre otras.
Anne Hathaway, que se encontraba en una encrucijada de su carrera después de protagonizar las entregas de El diario de la princesa, The Princess Diaries, veía en el papel de Andy la oportunidad de demostrar que podía trascender el etiquetado de actriz de comedias adolescentes. En una visita a las oficinas de la ejecutiva Carla Hacken, Hathaway llegó al extremo de trazar con el dedo las palabras «Contrátame» en la arena del jardín zen decorativo que adornaba el escritorio de la ejecutiva. La irrupción de Anne Hathaway en el elenco definitivo tuvo una detonante inesperado que ningún relato convencional sobre el negocio cinematográfico habría podido inventar. Meryl Streep, que había firmado su contrato y ardía en deseos de comenzar la producción, vio casi por casualidad el montaje de una escena de la película En terreno vedado, Brokeback Mountain, 2005, de Ang Lee, en la que Hathaway interpretaba a Lorraine Newsome Twist, con una madurez emocional sorprendente para una actriz de su historial. Streep quedó tan convencida del talento y la idoneidad de Hathaway para el rol que realizó una llamada personal a Tom Rothman, entonces presidente ejecutivo de Fox, para respaldar su candidatura de manera explícita. Brokeback Mountain estaba a punto de estrenarse. Anne tenía un papel pequeño, pero maravilloso en ella. Meryl vio esa escena de la película, se reunió con ella y llamó a Tom Rothman, diciendo: «Sí, esta chica es genial y creo que trabajaremos bien juntas», relataría Frankel para un artículo de aniversario en la revista IndieWire. Años después, en una aparición en el programa RuPaul's Drag Race en 2021, Hathaway confesaría que había sido la 9ª opción del estudio para el papel. El casting del personaje de Emily Charlton, la primera asistente de Miranda, encarnación de la competencia obsesiva y el servilismo elegante, siguió un camino que casi determinó el destino de la carrera de una actriz que hoy es considerada una de las más brillantes de su generación. Se escucharon más de 100 actrices para el papel antes de que un agente de casting grabara a Emily Blunt, leyendo algunas de las líneas del guión en otro rodaje del mismo estudio Fox, específicamente durante su audición para la película Eragon. Blunt leyó el material en su acento británico natural, lo que despertó inmediatamente el interés de Frankel, quien encontraba en esa particularidad fonética una posibilidad cómica deliciosa. Miranda llama a todas sus asistentes por el nombre de Emily, independientemente de cómo se llamen en realidad, y el contraste entre la pomposidad del universo de la moda y el acento inglés inconfundible enriquecía extraordinariamente el personaje. Cuando los productores de Eragon eligieron a Sienna Guillory para ese papel, Frankel llamó personalmente a Blunt para concertarles una nueva audición, insistiendo en que no cambiara el acento bajo ninguna circunstancia. El reparto de los personajes secundarios demandó tanta atención y creatividad como el de los roles principales, dada la naturaleza del universo que la cinta construía. Un mundo donde incluso las figuras de segundo plano debían transmitir la complejidad de un ecosistema laboral perfectamente estratificado. Para el papel de Nigel Kipling, el director artístico de Runway y mentor informal de Andy, los productores exploraron una ruta poco convencional. Se convocó a figuras reales del mundo de la moda, como Barney Simon Doonan y el comentarista Robert Verdi de E!, así como al presentador Graham Norton de la BBC, entre aproximadamente 150 candidatos. Estos castings con figuras del mundo real cumplían un doble propósito. Por un lado, explorar genuinamente la posibilidad de una aproximación documental al personaje. Por otro, proporcionar al actor que finalmente se contratara material filmado de investigación para construir su interpretación. El elegido fue Stanley Tucci, quien aceptó el papel apenas 3 días antes de que comenzara el rodaje, en una decisión de último momento que la producción nunca lamentaría. Valentino Garavani, el legendario couturier italiano, aceptó aparecer en la película en una breve pero significativa cameo durante la escena del beneficio de museo, en la que su presencia añadía una dimensión de autenticidad que ningún actor habría podido replicar. La anécdota de cómo se consiguió su participación habla de los lazos personales que tejen el tejido de la alta cultura. La diseñadora de vestuario, Patricia Field, conocía al diseñador de manera personal, y la productora, Wendy Finerman,
le planteó el desafío de pedirle directamente que apareciera en la película. Garavani se encontraba en Nueva York durante el periodo de producción y accedió sin mayores complicaciones, aportando un aura de legitimidad que el equipo artístico no había podido obtener de la mayoría de los grandes nombres de la moda, por miedo a las represalias de Wintour. Heidi Klum también aceptó aparecer como ella misma, y la propia Lauren Weisberger realizó un cameo discreto en el papel de la niñera de las gemelas de Miranda. La supermodelo Gisele Bündchen puso como condición para participar que su personaje no fuera presentado como modelo, y así aparece en la película bajo el nombre de Serena. La preparación de Meryl Streep para encarnar a Miranda Priestley fue un proceso de inmersión metódica que revelaba la arquitectura del sistema de trabajo de la actriz más condecorada de la historia del cine moderno. La productora Wendy Finerman le entregó un voluminoso cuaderno de 3 argollas repleto de documentación sobre la industria de la moda. Cifras, datos estadísticos, fotografías, artículos especializados y testimonios de personas que habían trabajado en el entorno de las grandes revistas de moda neoyorquinas. Lejos de intimidarla, el material entusiasmó a Streep, quien lo leyó de principio a fin y pidió más. Pero el elemento más crucial en la construcción del personaje fue la decisión sobre la voz. En lugar de imitar a Anna Wintour o construir una presencia intimidante a través del volumen, Streep se inspiró en el actor y director Clint Eastwood, de quien había observado que nunca alzaba la voz y, sin embargo, era automáticamente la persona más poderosa de cualquier sala. Él nunca eleva su voz y todo el mundo tiene que inclinarse para escuchar, y automáticamente es la persona más poderosa de la sala, explicaría Streep. Así nació el susurro de Miranda Priestley, una arma de control total. Anne Hathaway, por su parte, se preparó para el papel de Andy Sachs desde una perspectiva completamente opuesta. Donde Streep construía desde la autoridad y el control, Hathaway necesitaba cultivar la vulnerabilidad y la transformación. Hathaway, graduada en 2003 de la Universidad del Teatro, la Danza y el Arte de Nueva York, abordó el proceso con el rigor académico propio de su formación teatral, investigando el mundo del periodismo, la cultura de las redacciones de revistas y la experiencia de los primeros años de trabajo en entornos profesionales de alta exigencia. Lo que le ocurre a Andy es muy formativo de su carácter, señalaría la actriz durante la promoción del film. A medida que cambia, se da cuenta de que es importante comprometerse no necesariamente con el éxito, sino con tener éxito según sus propios términos. Para la primera lectura de mesa, Hathaway se sentó frente a Streep con una mezcla de admiración y terror, y cuando la actriz abrió la boca y susurró las primeras palabras de Miranda, Hathaway sintió que se le erizaba la piel. Ninguna voz en el mundo del cine era más definitoria de un personaje. La elección de locaciones para El Diablo viste a la moda constituyó uno de los más grandes retos logísticos de toda la producción, precisamente por la omnipresente sombra de Anna Wintour. Los equipos de producción intentaron en múltiples ocasiones utilizar elegantes edificios de apartamentos de cooperativas neoyorquinas para recrear la residencia de Miranda Priestley, pero encontraron que los propietarios se negaban sistemáticamente a ceder sus propiedades, intimidados por la influencia de Wintour sobre el mundillo de la moda y la alta sociedad de Manhattan. Esta resistencia obligó a los diseñadores a ser más creativos y a construir varios sets en interiores, con una particular atención al diseño de las oficinas de runway. Gonchor eligió para las redacciones un lenguaje visual de blanco absoluto, que remitía a la compacidad de un estuche de maquillaje, una metáfora visual sutil que comunicaba de inmediato la naturaleza perfecta, implacable y un tanto estéril del mundo de la moda de élite. Los ordenadores de escritorio de Emily y Andy tenían fondos de pantalla distintos, diseñados específicamente para comunicar sus psicologías. El arco de triunfo en el monitor de Emily sugerían sus aspiraciones parisinas, mientras que la imagen floral en el de Andy hablaba de su naturaleza orgánica y sin pretensiones. El equipo técnico del Diablo viste la moda fue ensamblado con una deliberación que priorizaba la experiencia en entornos neoyorquinos y la capacidad para construir mundos visualmente sofisticados con recursos moderados. Florian Ballhaus
traía consigo no solo un linaje cinematográfico ilustre. Su padre Michael había fotografiado obras maestras como El Rey de la Comedia de Scorsese y Las Alas del Deseo de Wenders, sino también una formación técnica alemana caracterizada por la precisión y la economía de medios. El montador Mark Libolsi, que compartiría crédito con el título ACE, American Cinema Editors, tenía experiencia en comedias de ritmo veloz y entendía que el verdadero virtuosismo en la sala de montaje no consiste en hacer visible el corte, sino en hacer que el ritmo parezca inevitable. La compositora Julia Michels fue contratada como supervisora musical con el mandato de construir una banda sonora que funcionara como un mapa emocional del arco de transformación de Andy, desde sus primeras semanas torpes en Runway hasta su metamorfosis en una figura de la moda plenamente formada. El 17 de septiembre de 2005, en una fría mañana de otoño neoyorquino, el equipo de El Diablo Viste la Moda convocó a los actores principales para la primera semana de rodaje, que se concentró en establecer el lenguaje visual y tonal de todo el film. Frankel comenzó por las escenas del exterior de las oficinas de Runway, aprovechando la energía real de las calles de Manhattan para construir esa sensación de ciudad como ecosistema depredador que era fundamental para el tono de la obra. Ballhaus tomó la decisión técnica de utilizar en exteriores una cámara en mano para captar el bullicio y la energía de la ciudad, creando un contraste deliberado con la precisión geométrica de los interiores del estudio. Los actores de los papeles secundarios, que aparecían como empleados de la redacción, recibieron instrucciones específicas sobre cómo comportarse. Cada movimiento debía comunicar una urgencia sofocante, como si el apocalipsis estuviera a punto de desencadenarse en cualquier momento, y la única respuesta posible fuera la actividad frenética. Durante esa primera semana, el evento más recordado y comentado por todos los testigos presenciales fue la primera lectura de mesa completa del guión, en la que el elenco reunido escuchó por primera vez la interpretación que Streep había elegido para Miranda. Hathaway lo describió así en múltiples entrevistas posteriores. Todos teníamos en mente cómo sonaría Miranda. Era una voz estridente, mandona, que ladra órdenes. Cuando Streep abrió la boca y emitió ese susurro calculado, de una suavidad que era en realidad la máxima expresión del control absoluto, toda la sala contuvo el aliento. Cuando Meryl abrió la boca y básicamente susurró, todos en la sala lanzamos un jadeo colectivo. Fue tan inesperado y brillante, recordaría Hathaway. Desde ese momento, todos los presentes en el plató entendieron que estaban siendo testigos de algo extraordinario. Una actriz construyendo en tiempo real uno de los personajes más memorables de la historia del cine contemporáneo. Ese susurro reconfiguraba completamente la dinámica de poder en cada escena en la que Miranda aparecía. La escena más técnicamente compleja y emocionalmente cargada de toda la producción fue, sin duda alguna, el monólogo del Jersey Ceruleo, que aparece aproximadamente un tercio del camino dentro del film y que constituye la declaración filosófica central de la obra. Para filmarla, Frankel eligió una configuración de cámara que privilegiaba el punto de vista de Andy. Streep se movía por el plató sin mirar a Hathaway, ocupada en ensamblar un conjunto de ropa mientras hablaba, comunicando que Andy no merecía siquiera el regalo de su atención plena. La gestación del texto de ese monólogo fue en sí misma un proceso creativo fascinante. McKenna había enviado a Streep una lista de tonalidades del azul: lapislázuli, azul turquesa, azul acero, azul cerúleo, para que la actriz eligiera cuál usaría Miranda, y Streep optó por cerúleo, cerulean, por su sonido exacto, casi científico, que comunica el desdén de alguien para quien la precisión terminológica es un asunto de honor. Las referencias a Oscar de la Renta y Yves Saint Laurent en el monólogo eran en realidad invenciones de McKenna, que debían sonar convincentes, y con creces lo lograron. La filmación de las escenas en las que Streep utilizaba la técnica del método, algo que la actriz reconoció haber aplicado por primera y única vez en toda su carrera durante este rodaje, creó una atmósfera en el plató que todos los presentes describieron como simultáneamente fascinante y perturbadora.
Durante los primeros 3 días de producción, Streep permaneció en carácter, incluso entre tomas, creando alrededor suyo esa zona de silencio ansioso que rodea a los poderosos. Los primeros 3 días fui al lugar de la cámara con el director, y luego íbamos a hacer la escena, y yo hacía, ya saben, esto, y ellos hacían. Era solo como una lejanía, una leve lejanía, la autoridad, esa cosa, explicaría Streep en una entrevista posterior. Hathaway confesó haberse sentido genuinamente intimidada, aunque también aclaró que siempre se sintió cuidada. Sabía que lo que sea que ella estaba haciendo para crear ese miedo, yo lo apreciaba, porque también sabía que ella estaba velando por mí. Emily Blunt, por su parte, admitiría décadas después que Streep resultó aterradora en el set de la primera película. Los problemas logísticos más graves durante el rodaje surgieron precisamente de la omnipresente influencia de Anna Wintour, que actuó como una sombra invisible sobre toda la producción. Numerosos edificios de cooperativas de lujo en Manhattan se negaron a permitir que sus propiedades fueran utilizadas como la residencia de Miranda Priestley, alegando razones diversas que en muchos casos encubrían el temor a represalias de la editora de Vogue. El diseñador de vestuario Patricia Field tuvo que arreglárselas sin el respaldo de las grandes firmas de lujo, muchas de las cuales permanecían inalcanzables por el mismo motivo. Field terminó recurriendo a los archivos personales de Donna Karan para construir el guardarropa de Streep, rescatando piezas de las colecciones de los años 80 y 90, que convenientemente recicladas y reinterpretadas evocaban perfectamente la atemporalidad glacial de Miranda. El presupuesto final de vestuario alcanzó el $1.000.000, cifra que revela tanto el costo de construir semejante fantasía de lujo como las dificultades que hubo para obtenerla. El equipo de producción se enfrentó también a los desafíos habituales del rodaje en exteriores neoyorquinos, magnificados por la naturaleza de un film que requería el acceso a los espacios más exclusivos y privados de la ciudad. Frankel desarrolló una filosofía pragmática ante los obstáculos. Si no podían filmar en el lugar real, construirían algo todavía mejor en estudio. Esta actitud se tradujo en soluciones creativas, que en varios casos resultaron más ricas que las ubicaciones originales. Ballhaus, por su parte, adoptó una estrategia visual para los exteriores que convertía las calles repletas de Manhattan en comentarios sobre el personaje. Sus composiciones capturaban constantemente a Andy rodeada de la masa humana de la ciudad, pequeña e insignificante, mientras en sus nuevas escenas tras la transformación, la ciudad parecía abrirse ante ella como un escenario diseñado a su medida. Este contraste visual, construido con la misma atención que un director de fotografía dedicaría a una epopeya cinematográfica, añadía una dimensión visual al arco de crecimiento del personaje. Aunque El diablo viste a la moda seguía de manera bastante fiel la estructura del guión de McKenna, el plató fue también el escenario de improvisaciones y ajustes que enriquecieron considerablemente el material. La decisión de Emily Blunt de interpretar a Emily Charlton con un acento británico propio, en lugar del americano que la mayoría de los directores habría exigido en ese contexto, fue en realidad una improvisación sostenida que Frankel convirtió en característica definitoria del personaje. Stanley Tucci, que llegó al rodaje con apenas 3 días de preparación formal, construyó a Nigel Kipling con una mezcla de observación del mundo real de la moda y su propio instinto actoral, creando un personaje que equilibraba el cinismo disfrazado de elegancia con una vulnerabilidad genuina que la escena del sacrificio en París convirtió en uno de los momentos más desgarradores del film. Frankel daba a sus actores la libertad de explorar variaciones en el tono de cada escena, confiando en su criterio para encontrar el balance exacto entre comedia y drama. Meryl Streep tomó otra decisión de improvisación que se convirtió en uno de los elementos más comentados por los estudiosos del film. Basó el sentido del humor cortante y observador de Miranda en su amistad con el director Mike Nichols, a quien consideraba el maestro de la ironía inteligente. Esta elección, que no estaba prescrita en ningún lugar del guión, añadió una dimensión de sofisticación intelectual al personaje que trascendía la crueldad del mundo de la moda.
Miranda no era cruel por estupidez o sadismo, sino por un estándar de excelencia tan elevado que el mediocrismo le resultaba literalmente intolerable. Nichols, quien habría de morir en 2014, quedó sin duda reconocido en esa Miranda que habla en susurros y observa el mundo con la precisión entomológica del artista que ha visto demasiado para poder fingir que no lo ve. Los últimos días de rodaje, en diciembre de 2005, estuvieron marcados por una combinación de agotamiento y emoción que es característica de los finales de producción exitosos. El equipo había trabajado durante 57 días en 2 ciudades en condiciones de presión constante, y la conciencia de que algo especial había sido creado comenzaba a instalarse entre los colaboradores. Frankel convocó a los actores principales para las últimas tomas, con un estado de ánimo que varios testimonios describen como deliberadamente tranquilo, como si quisiera preservar hasta el final la serenidad que había mantenido durante todo el proceso. Streep filmó sus últimas escenas con la eficiencia metódica que la distingue, sin ceremonias, sin discursos, con la concentración absoluta de una artesana que respeta demasiado su oficio para permitirse sentimentalismos. Cuando la cámara se apagó por última vez, la actriz abandonó su carácter de Miranda con la misma decisión con que se había adentrado en él, instantáneamente, sin transición, como si hubiera esperado ese momento de liberación con una impaciencia que solo ella conocía. Al concluir el rodaje, Streep confesó en múltiples entrevistas que la experiencia de mantener el método durante esas primeras jornadas le había resultado solitaria de una manera que no había previsto. Fue horrible. Estaba miserable en mi tráiler. Podía escuchar a todos riéndose a carcajadas. Estaba tan deprimida, me dije, bueno, es el precio que se paga por ser la jefa. Esta confesión de Streep funciona como un espejo perfecto de lo que la película misma explora: la soledad estructural del poder, el precio que paga quien se sitúa en la cima de cualquier jerarquía. La paradoja de que la actriz hubiera experimentado en carne propia, aunque de manera artificial y temporaria, la misma condición que definía a su personaje, añadía una capa de autenticidad al proceso creativo que ningún director habría podido diseñar deliberadamente. El fin del rodaje no fue el fin del personaje. Miranda Priestly había adquirido durante esos 57 días una vida propia que trascendería con creces los límites de la película. El primer acto del Diablo viste a la moda establece con una eficiencia narrativa admirable los parámetros del universo que la obra va a explorar, utilizando para ello una técnica que los teóricos del guión denominan el paralelismo de apertura. La secuencia inaugural muestra el ritual matutino de preparación de docenas de mujeres bellísimas y perfectamente ataviadas, contrastado de manera inmediata con la rutina de Andy Sachs, quien se viste con una combinación de colores neutros y ropa cómoda, que en el universo de la película equivale a un acto de declaración ideológica. Este contraste visual, potenciado por la canción Suddenly I See de Katie Tunstall, que acompaña la secuencia inicial, no es simplemente un recurso cómico. Es el planteamiento explícito del conflicto central de la obra, la colisión entre 2 sistemas de valores opuestos, el de la autenticidad desdeñosa de las reglas y el de la excelencia que exige una total entrega. La cámara de Ballhaus se mueve con una agilidad que evoca la energía frenética de la ciudad de Nueva York, convirtiendo el entorno urbano en un agente activo de la narración. La llegada de Andy a las oficinas de Runway constituye uno de los mejores diseños de presentación del antagonista en la historia de la comedia dramática contemporánea. Miranda Priestly no aparece físicamente durante los primeros minutos del film, pero su presencia se construye mediante el comportamiento aterrorizado de todos los que la rodean, el pánico que desencadena el anuncio de su llegada inminente, la corriente de actividad frenética que recorre las redacciones como una ola, el código de señales que el asistente Emily transmite a través del intercomunicador con una urgencia que convierte la llegada de una editora en el equivalente de una alarma de emergencia nuclear. Cuando Miranda finalmente aparece, lo hace en un plano diseñado específicamente para subvertir las expectativas del espectador. No irrumpe con gritos ni gestos dramáticos, sino que entra dejando caer el abrigo al suelo
con la certeza absoluta de que alguien lo recogerá. Y lanza sus primeras instrucciones en ese susurro que Streep había elegido como instrumento definitorio del personaje. McKenna ha hablado del momento en que Nigel anuncia con voz ahogada: «Ceñid vuestros lomos», como una de sus líneas favoritas de todo el guión. El primer acto completa su función estructural a través de la escena del jersey cerúleo, que funciona simultáneamente como el momento de mayor humillación de Andy y como el inicio de su formación real. Hasta ese instante, la protagonista ha mantenido frente a sus colegas una actitud de distancia irónica hacia el mundo de la moda, convenciéndose de que su superioridad intelectual la protege de la mediocridad que percibe en su entorno. El monólogo de Miranda desmontará esa ilusión con una precisión quirúrgica. Tú fuiste al armario y elegiste, no sé, ese jersey azul abultado, por ejemplo, porque estás intentando decirle al mundo que te tomas a ti misma demasiado en serio para preocuparte por lo que te pones en la espalda. Pero lo que no sabes es que ese jersey no es simplemente azul, no es turquesa, no es lapislázuli, es en realidad cerúleo. El efecto sobre Andy y sobre el espectador es demoledor. La acusación de Miranda no es que Andy no entienda de moda, sino que Andy se engaña a sí misma creyendo que sus elecciones son libres, cuando en realidad están determinadas por las mismas fuerzas culturales que afirma despreciar. El segundo acto de la película articula la transformación de Andy mediante una serie de escenas que funcionan como estaciones en un camino de iniciación, cada una de las cuales desplaza un poco más la línea que separa a la recién llegada de la profesional plenamente integrada. La secuencia de la metamorfosis visual, cuando Andy aparece en la oficina con un atuendo completamente renovado después de la ayuda de Nigel, está filmada con el único plano en cámara lenta de todo el film. Decisión técnica de Ballhaus que eleva ese momento ordinario a la categoría del evento mítico, como si el surgimiento de la nueva Andy mereciera el mismo tratamiento cinematográfico que la aparición de una divinidad. La elección del ralentí no es un capricho estético. Comunica que lo que estamos viendo es una transformación irreversible, un cruce de umbral que cambiará para siempre la dirección vital de la protagonista. El resto del elenco reacciona a la nueva Andy con una mezcla de aprobación y suspicacia que revela las reglas tácitas de la jerarquía. Ahora, Andy habla el idioma del poder, y eso la hace más peligrosa para quienes la rodean. La relación entre Andy y Miranda alcanza su máxima complejidad en el segundo acto a través de una serie de encuentros que gradualmente erosionan la distancia entre ambas, revelando aspectos del personaje de la editora que la novela original había suprimido deliberadamente. Cuando Andy acude al beneficio de museo para salvar a Miranda de una situación embarazosa, completando el número del lugar de la anfitriona, cuando Emily olvida los datos fundamentales, el film muestra por primera vez que la demandante editora es capaz de reconocer la competencia cuando la ve. Miranda no expresa gratitud. Hacerlo sería incompatible con su naturaleza, pero eleva a Andy al papel de asistente para la Semana de la Moda de París. Una decisión que equivale, en el código del universo que la película ha construido, a una declaración de respeto. Esta transición de Andy, de segundo plano a primer plano en la agenda de Miranda, desencadena una cadena de consecuencias que el segundo acto desarrollará con cuidadosa progresión. La alienación de Emily, el distanciamiento del novio Nate y la gradual corrupción de los valores que Andy afirmaba defender. El viaje a París, que estructura el tercer acto de la obra, funciona en la lógica del guión como el territorio de las revelaciones finales y las elecciones definitivas. La ciudad de la moda por excelencia es también, en la narrativa occidental, el espacio donde las ilusiones son probadas y frecuentemente destruidas. Desde Balzac hasta Henry James, la capital francesa ha sido el escenario donde los provincianos descubren el verdadero costo de la civilización que admiran. Frankel y McKenna utilizan esta tradición literaria de manera consciente. Andy llega a París como la asistente perfectamente formada, capaz de navegar con soltura el mundo que inicialmente la aterró. Y es allí donde descubrirá que la habilidad técnica no es suficiente para protegerla de las implicaciones morales de sus propias elecciones. La escena en la que Miranda revela que ya sabía de la conspiración para reemplazarla
y que la sacrificó a Nigel para asegurarse su permanencia, es el momento más brutalmente honesto de toda la película. Miranda no solo admite haber traicionado a su colaborador más leal, sino que señala a Andy que ella hizo exactamente lo mismo cuando aceptó reemplazar a Emily en el viaje. El tercer acto articula su resolución mediante la escena más íntima y vulnerable del film. El momento en que Miranda, sin maquillaje, con el cabello suelto y los ojos enrojecidos, recibe a Andy en su habitación del hotel para confiarle la información de su inminente divorcio. En esta escena brevísima, rodada con una cámara estática que respeta la gravedad del momento, el film revela la dimensión humana de Miranda que ha estado cuidadosamente ocultada durante toda la narración. Detrás del poder absoluto existe una mujer sola que ha pagado con su vida personal el precio de cada número de la revista. Streep filmó esta secuencia sin el arsenal habitual de sus recursos interpretativos. Ningún gesto grandioso, ninguna locución calculada. Solo el peso de una persona enfrentando el vacío de lo que queda cuando se retira la armadura. Cuando Andy arroja el teléfono de Miranda a la fuente de la Place de la Concorde, el gesto funciona no solo como rechazo del trabajo, sino como un acto de misericordia hacia sí misma. La protagonista ha visto con demasiada claridad el futuro que le espera si continúa por ese camino. El simbolismo visual del Diablo viste a la moda opera en múltiples capas, la más inmediata de las cuales es el sistema de vestuario que Patricia Field construyó como un mapa evolutivo del arco de transformación de Andy. Las primeras apariciones del personaje están dominadas por tonos neutros, texturas naturales y formas holgadas que comunican una relación con la ropa basada en la comodidad y la indiferencia estética. A medida que Andy avanza en su integración al universo de Runway, los colores se intensifican, los cortes se refinan y los accesorios se multiplican, hasta que la Andy parisina es visualmente casi indistinguible de las clackers, término que el film utiliza para designar a las empleadas perfectas de la moda, nombradas así por el sonido que hacen sus tacones en los suelos de mármol, que inicialmente había despreciado. Este arco visual no es solo decorativo, es la narración paralela del film, la historia que la ropa cuenta sin palabras sobre la identidad cambiante de la protagonista. La recuperación final del jersey imperfecto en las escenas finales de Nueva York cierra el círculo con una economía visual ejemplar. El color cerúleo, elegido por Streep de una lista de azules enviada por McKenna, adquiere en el film una dimensión simbólica que trasciende el monólogo que le da nombre, para convertirse en la metáfora central de la obra completa. La tesis que Miranda expone en ese discurso, que ninguna elección individual es verdaderamente independiente de las fuerzas culturales que la preceden y la determinan, es en realidad la tesis de toda la película sobre Andy. La joven periodista que cree haber elegido con libertad su relación con la moda, descubrirá progresivamente que sus elecciones identitarias más profundas están igualmente condicionadas por las jerarquías culturales que afirma ignorar. El cerúleo es, en este sentido, no solo un color, sino una epistemología, una forma de ver el mundo que reconoce la complejidad de los sistemas que determinan la cultura cotidiana. McKenna confesó en el Festival Vulture de Los Ángeles que todas las referencias a diseñadores en el monólogo eran completamente inventadas, pero que necesitaban sonar convincentes, y con creces lo lograron, hasta el punto de que muchos espectadores las tomaron como datos reales. El espejo como elemento recurrente en la puesta en escena del Diablo viste a la moda cumple una función semiótica precisa que va más allá de su función decorativa en los espacios de la moda de lujo. Cada vez que Andy se mira en un reflejo a lo largo del film, la imagen que devuelve el espejo es ligeramente distinta a la Andy que conocemos desde el principio. Primero aparece sorprendida y desplazada. Luego empieza a reconocer en el reflejo a alguien que se asemeja a las personas que la rodean en Runway. Finalmente, en París, el espejo le devuelve la imagen de alguien que ya no reconoce del todo. Conchor eligió de manera deliberada incorporar espejos octogonales en la oficina de Miranda, reproduciendo los que aparecían en las fotografías de la oficina real de Wintour, como elemento que multiplicaba la presencia de la editora, incluso cuando no estaba físicamente en escena. Esta omnipresencia reflejada es coherente con el planteamiento filosófico del film. En el universo de Runway,
Miranda es el estándar contra el que todo y todos se miden. La psicología de Miranda Priestly, tal como fue construida por Streep y definida por el guión de McKenna en su versión final, constituye uno de los retratos más sofisticados de la figura del líder coercitivo en la historia del cine popular. El error de lectura más común que cometen los espectadores al abordar el personaje es reducirlo a una caricatura de la crueldad corporativa femenina, cuando en realidad la película ha construido, deliberadamente, un personaje cuya dureza es la consecuencia lógica de décadas de lucha por mantener una posición de poder en un mundo que la hubiera descartado de buena gana a la primera señal de debilidad. Streep lo articuló con exactitud en una entrevista con The Sunday Telegraph. Desafortunadamente no tenemos suficientes mujeres en el poder, así que la mayoría de mis modelos para este personaje fueron de persuasión masculina. Comparada con las personas que usé como inspiración, Miranda se comporta bien, es casi como una diplomática. La hostilidad del sistema hacia las mujeres que ocupan posiciones de autoridad máxima ha deformado a Miranda de una manera que la película se niega a simplificar como villana. La psicología de Andy Sachs es más compleja y menos complaciente de lo que su función de protagonista identificable podría sugerir. El film, a diferencia de la novela original, no permite al espectador refugiarse cómodamente en la alianza con Andy. La cámara y el guión documentan con fidelidad sus propias traiciones, pequeñas y grandes, que van desde la aceptación de privilegios materiales derivados de su posición hasta la decisión de reemplazar a Emily en el viaje a París. El escritor y crítico Meryl Streep señaló en una reflexión mordaz que el libro original parecía escrito desde la rabia y desde un punto de vista muy evidente. La chica no parecía entender la maquinaria más grande a la que había servido de aprendiz, así que se quejaba de ir a buscar café para la gente. La Andy del film es más consciente de sus propias contradicciones que la de la novela, y esa conciencia la convierte en un personaje más honesto, aunque menos consolador. La psicología de Emily Charlton, brillantemente ejecutada por Blond en lo que fue su verdadero lanzamiento internacional, es la de alguien que ha pagado el precio de la total integración en un sistema que la tiene atrapada precisamente porque la define. Emily ha sacrificado todo: su salud, reducida al mínimo por dietas extremas, sus relaciones personales, cualquier interés que no esté relacionado con Runway, en el altar de una carrera que, en el fondo, depende de la voluntad de una sola persona. Su odio hacia Andy en la primera mitad del film y su gradual y renuente reconocimiento en la segunda mitad son las dos caras del mismo mecanismo. Emily ve en Andy el espejo de lo que ella misma es, y no le gusta lo que ve. La psicología de Nigel, por su parte, es la del artista que ha llegado a la maestría técnica absoluta dentro de un sistema que no le permite ejercer la creación en sus propios términos, y cuyo sacrificio final, la pérdida del trabajo soñado con James Holt por la conveniencia estratégica de Miranda, es la consecuencia trágica de haber apostado todo en una sola carta. La fotografía de Florian Ballhaus construye el mundo visual del Diablo viste a la moda mediante una estrategia de contrastes que opera en todas las escalas posibles, entre exteriores e interiores, entre Nueva York y París, entre el mundo anterior y el mundo posterior a la transformación de Andy. La ciudad de Nueva York aparece filmada en formato widescreen con un ojo que captura constantemente la escala humana en relación con la arquitectura monumental. Los planos de Andy avanzando por las calles de Manhattan la muestran siempre rodeada de edificios que la empequeñecen, de masas de peatones que la absorben, de un contexto que afirma la irrelevancia de cualquier individuo frente a la maquinaria de la ciudad. Este tratamiento cambia radicalmente en las escenas de la segunda mitad del film, donde la Andy transformada se mueve por los mismos espacios como si la ciudad hubiera aprendido a organizarse alrededor suyo. Ballhaus utilizó el formato Arricam Studio con lentes Angenius Optimo y 6 Ultra Prime, filmando en película negativa Kodak Vision 2, para obtener una riqueza de texturas que ningún sistema digital de la época habría podido replicar.
La decisión de Ballhaus de usar cámara en mano específicamente en las escenas que transcurren en la oficina de Miranda es una de las elecciones técnicas más inteligentes del film. En lugar de la cámara fija y solemne que convencionalmente se usaría para comunicar el peso del poder y la jerarquía, el handheld introduce en esos espacios una ligera inestabilidad que funciona de manera paradójica. La inestabilidad no está en Miranda, sino en el ojo que lo observa, en el punto de vista de cualquiera que entra en su órbita gravitacional. La cámara en mano comunica que en la presencia de Miranda, todos los referentes se desestabilizan, que el suelo se mueve bajo los pies de quien se aproxima a ella. Además, esta técnica permitió a Ballhaus capturar microexpresiones y reacciones espontáneas de los actores en los momentos en que el personaje de Streep emitía alguna de sus instrucciones sentencias, reacciones que difícilmente se habrían producido con la misma intensidad ante una cámara fija sobre trípode. El montaje de Mark Libolsi establece para El Diablo viste a la moda un ritmo que es en sí mismo una declaración ideológica sobre el mundo que el film describe. En las secuencias que transcurren en Runway, los cortes son rápidos, energéticos, sin respiro, replicando visualmente la urgencia del entorno laboral, donde cada microsegundo de inacción es interpretado como incompetencia. El montaje paralelo, técnica que consiste en alternar simultáneamente imágenes de acciones que ocurren en distintos lugares, es utilizado extensamente en las escenas donde Andy intenta gestionar las múltiples demandas simultáneas de Miranda. La superposición de sus llamadas telefónicas, sus carreras por la ciudad y sus negociaciones imposibles, como la escena en la que intenta conseguir un vuelo a Miranda durante el huracán en Miami. Crea una partitura visual de la presión laboral extrema que el film comenta con acidez y humor. La velocidad del montaje se ralentiza deliberadamente en los momentos de revelación emocional. La escena del hotel en París, el monólogo de Miranda en el coche, marcando así visualmente los instantes en que el film pide al espectador detenerse y observar. El ritmo narrativo de Libolsi trabaja en perfecta sincronía con las selecciones musicales de Theodore Shapiro y la supervisora musical Julia Michels, creando una experiencia auditivo-visual integrada que evita los convencionalismos de la comedia romántica para acercarse a algo más cercano al thriller sofisticado. La primera mitad del film utiliza el corte como instrumento de humor, el timing cómico de las escenas más absurdas, el catálogo imposible de demandas de Miranda, la reacción de los empleados ante su llegada, depende de la precisión milimétrica con que Libolsi decide en qué fotograma exacto cortar para maximizar el impacto de la situación. En la segunda mitad, el mismo montador adopta un ritmo más contenido, más reflexivo, señalando que el film ha entrado en un territorio distinto, donde ya no se trata de construir la distancia cómica del sarcasmo, sino de examinar los costos reales de las elecciones que la protagonista ha hecho. En cuanto a los efectos visuales, El Diablo viste a la moda adoptó una filosofía minimalista que privilegiaba la solución práctica frente a la intervención digital, coherente con el realismo de su registro narrativo. La mayor demanda de trabajo de postproducción correspondió a las escenas parisinas. Dado que Streep no viajó a París, varias de sus escenas en la Semana de la Moda tuvieron que construirse mediante la combinación de fondos rodados en la ciudad con primeros planos de la actriz filmados en Nueva York. La supervisión de efectos visuales trabajó con particular cuidado en esas composiciones, asegurándose de que la iluminación, el grano de la película y la perspectiva fueran idénticos en ambos elementos del plano final. También se utilizaron efectos de pantalla visual para construir algunos de los planos aéreos sobre Manhattan que puntuaban las transiciones entre secuencias, aportando una sensación de escala urbana que ninguna grúa habría podido proporcionar con la misma fluidez. Otro elemento de postproducción que requirió atención detallada fue la creación gráfica de las páginas de Runway, la revista ficticia que es el epicentro del universo del film. Los diseñadores gráficos de producción debían crear materiales impresos que parecieran genuinamente el producto de una publicación de moda de élite, sin poder recurrir a ninguna revista real por razones tanto de derechos como de diplomacia con el mundo de la moda winturiano. El resultado
fue un conjunto de diseños de alta calidad que funcionaban de manera impecable tanto en los planos amplios donde aparecían como objetos de escena, como en los primeros planos donde el espectador podía examinar su contenido. Los diseñadores consultaron extensamente publicaciones de moda reales para garantizar que el lenguaje visual y tipográfico de Runway fuera indistinguible del de sus modelos. Un nivel de detalle que contribuía materialmente a la credibilidad del mundo construido por el film. La composición musical de Theodore Shapiro para El Diablo viste a la moda fue concebida como un contrapunto orquestal contemporáneo a la energía urbana que definía el registro visual del film. Shapiro se apoyó en una combinación de guitarra eléctrica y percusión, soportadas por una orquesta de cámara completa, para construir lo que él mismo describió como un sonido urbano y contemporáneo, que pudiera habitar cómodamente tanto en las escenas de alta comedia como en los momentos de introspección dramática. El compositor escribió un total de 35 minutos de música original, que fue grabada por la Hollywood Studio Symphony, bajo la batuta del director Pete Anthony, y que está dominada por temas que regresan en variaciones que reflejan el estado emocional cambiante de los personajes. La partitura cinematográfica convive en la banda sonora con una selección de canciones pop cuidadosamente elegidas. La apertura con Suddenly I See de Katie Tunstall establecía de inmediato el tono de la película, y la lista completa incluía temas de Alanis Morissette y otras artistas que definían el paisaje sonoro de la cultura popular femenina de mediados de la primera década del siglo XXI. La supervisión musical de Julia Michaels fue determinante para la elección de cada canción que aparece en el film, y su trabajo se volvió culturalmente significativo de maneras que nadie habría podido prever. El tema Suddenly I See de la cantautora escocesa Katie Tunstall, que suena durante la secuencia de apertura, cuando el film muestra el ritual de preparación matutina de las mujeres del mundo de la moda, adquirió, gracias a la película, una dimensión icónica que convirtió al artista en un nombre reconocido mundialmente de la noche a la mañana. La banda sonora oficial, lanzada el 11 de julio de 2006 por Warner Music, incluía la mayoría de los temas utilizados en el film, junto con una suite de los temas orquestales de Shapiro, aunque notablemente omitía el tema de Katie Tunstall, omisión que decepcionó a numerosos fans que querían preservar en formato discográfico la canción que mejor resumía el espíritu del film. El diseño sonoro general del film, la forma en que los sonidos ambientales de las redacciones, los tacones sobre el mármol y el bullicio de Manhattan se integraban en la banda sonora, fue supervisado por el mezclador de sonido T.J. O'Mara y el mezclador de regrabación Tom Fleischman, cuyo trabajo contribuyó silenciosamente a la inmersión sensorial de la experiencia cinematográfica. El Diablo viste a la moda tuvo su primera proyección pública el 19 de junio de 2006 en la ciudad de Nueva York, en una función privada para prensa y profesionales de la industria, que generó de inmediato las primeras reacciones entusiastas. La premiere oficial tuvo lugar 3 días después, el 22 de junio de 2006, en el marco del Festival de Cine de Los Ángeles, donde la cinta fue seleccionada como película de apertura del festival, distinción que comunica la confianza del organizador en la calidad y el potencial comercial de la obra. El estreno congregó a todo el elenco y al equipo creativo, en una atmósfera de expectación que mezcla la ansiedad propia de todo lanzamiento cinematográfico con la certeza creciente de que lo que habían creado juntos era algo más que una comedia de entretenimiento ligero. La respuesta del público neoyorquino, conocido por su exigencia y su agudeza crítica, fue inmediatamente positiva, y los primeros comentarios informales que circularon en el mundillo de la moda y los medios indicaban que la película había logrado el equilibrio casi imposible de entretener al público masivo mientras seducía a la audiencia más sofisticada. Las primeras críticas publicadas tras el estreno establecieron los términos de debate que acompañarían al film durante toda su vida pública. A. O. Scott, crítico del New York Times, escribió que Streep, con su pelo plateado y piel pálida, su dicción susurrada tan perfecta como su postura, inspiraba tanto terror como admiración, y que la actriz había convertido a su personaje en una visión de gracia aristocrática, decidida y sorprendentemente humana. En The Independent, Anthony Quinn afirmó que Streep puede haber dado aquí una actuación clásica,
y calificó el film de tan rápido y sabroso como goma de mascar fresca. Los críticos más perspicaces comprendieron desde el principio que lo que hacía especial a la película era precisamente lo que la distinguía del libro original. Mientras la novela de Weisberger era una confesión de rencores acumulados, el film era una reflexión genuina sobre el costo del poder y la inevitabilidad de las complicidades. Roger Ebert, sin embargo, fue más escéptico, otorgando a la cinta solo 2 estrellas sobre 4 y señalando que el material se posiciona como una película para adultos, y para otros que saben qué, o quién, o cuándo, o dónde es Prada. La taquilla mundial del Diablo viste a la moda superó todas las previsiones más optimistas del estudio, transformando en pocos meses un proyecto de riesgo moderado en uno de los éxitos más sorprendentes del cine comercial de 2006. La producción había costado entre 35 y 41 millones de dólares, una cifra relativamente modesta para un film con este nivel de talento involucrado, y el estudio la había posicionado como contraprogramación para el fin de semana del 30 de junio, en el que Superman Returns 2006 dominaba la atención del público masculino. La estrategia funcionó con una precisión que sorprendió al propio equipo de marketing. El Diablo viste a la moda recaudó 27,5 millones de dólares solo en su fin de semana de apertura en Estados Unidos, una cifra extraordinaria para una comedia dramática de orientación femenina. Al final de su carrera comercial, el film había acumulado 124,7 millones de dólares en el mercado doméstico norteamericano y 201,8 millones en el mercado internacional, para un total mundial de 326,6 millones de dólares, cifra que lo convertía en el 12º film más taquillero del mundo en el año 2006. La distribución internacional del film se benefició enormemente de la traducción previa de la novela original a 37 idiomas distintos, que había creado una base de lectores potencialmente interesados en la versión cinematográfica en prácticamente todos los mercados culturalmente relevantes del planeta. El 60% de la recaudación global llegó del exterior de los Estados Unidos, una proporción que testimonia tanto la universalidad del tema, las jerarquías laborales, el precio de la ambición, la tensión entre autenticidad e integración, como la capacidad de Meryl Streep de trascender las barreras culturales y lingüísticas. En España y Latinoamérica, donde el film fue distribuido bajo el título El Diablo viste a la moda, la cinta obtuvo una respuesta particularmente entusiasta. Los mercados hispanoparlantes contribuyeron de manera significativa a esa mitad internacional de la recaudación, y el personaje de Miranda Priestley adquirió en el imaginario colectivo iberoamericano la misma dimensión icónica que en el anglosajón. En México, Argentina y España, la película se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió sus meses en salas de cine para instalarse en el vocabulario cotidiano. Los resultados comerciales, que ya de por sí habrían justificado el entusiasmo del estudio, se combinaron con una cosecha de reconocimientos críticos que colocaron al film en el nivel más alto del cine popular del año. Meryl Streep recibió su 14ª nominación al Oscar por el personaje de Miranda Priestley y ganó el Globo de Oro a la mejor actriz en comedia musical, confirmando que su trabajo en el film era tan excepcional que la Academia del Cine no podía ignorarlo aunque hubiera querido. Patricia Field recibió una nominación al Oscar por el mejor diseño de vestuario, distinción ampliamente merecida para un trabajo que había construido un lenguaje visual completo, con recursos limitados y sin el respaldo de la industria de la moda, que en otras circunstancias habría estado disponible. Emily Blunt recibió una nominación al Globo de Oro como mejor actriz de reparto y una nominación al BAFTA en la misma categoría, consagrando su actuación como uno de los debuts cinematográficos más brillantes de la temporada. Aline Brosh McKenna fue nominada al WGA, Sindicato de Guionistas de América, por la mejor adaptación, reconocimiento que subrayaba la calidad de un trabajo de escritura que había transformado una novela de venganza en una reflexión moral genuina. El impacto del Diablo viste a la moda sobre la representación de la mujer en el poder dentro del cine popular fue inmediato y duradero, abriendo una conversación sobre la misoginia estructural que rodea a las figuras femeninas de autoridad máxima.
La decisión de Frankel de no demonizar a Miranda Priestly, de mostrarla como una persona extraordinaria que ha tenido que convertirse en lo que es para sobrevivir en el vértice del poder, planteaba una pregunta incómoda que el discurso feminista de la época no estaba del todo preparado para procesar. ¿Qué diferencia hay entre la crueldad de Miranda Priestly y la de cualquier directivo masculino de las mismas características, aparte de que a ella se le juzga más severamente por ser mujer? Streep articuló esta pregunta con claridad meridiana en The Sunday Telegraph. La anticipación hacia el film es casi sangrienta, en el sentido de que la gente anhela ir tras Anna Wintour o cualquier mujer en una posición de poder. A la gente le encanta esta historia porque cree que los cuchillos están afilados, y eso hace buenas expectativas de taquilla. Pero yo estaba interesada en retratar a una mujer en una posición de poder y mostrar exactamente lo duro que tiene que trabajar para mantenerse ahí. El efecto del film sobre la industria de la moda y sobre la figura real de Anna Wintour fue tan paradójico como fascinante. Wintour, cuya cooperación inicial había sido nula y cuya actitud hacia el proyecto había generado el clima de miedo que complicó la producción, vio sin embargo cómo su popularidad se disparaba con el estreno de la película. Millones de personas que nunca habrían oído hablar de la directora de Vogue antes del film la conocieron a través de la versión cinematográfica de su supuesto alter ego, y muchas de ellas desarrollaron por Wintour una admiración que ninguna campaña de relaciones públicas habría podido generar. En una entrevista concedida en 2025, Wintour finalmente reveló su valoración definitiva del film. Fui a verla y la encontré muy disfrutable. Era muy divertida, tenía mucho humor, tenía mucho ingenio, tenía a Meryl Streep, quiero decir, estaban Emily Blunt y todos ellos. En definitiva, pensé que era una representación justa. El gesto de David Frankel de negarse a estrechar la mano de Wintour en un torneo de tenis en Miami años después del estreno, y la anécdota de que la editora ordenó remodelar su oficina tras ver reproducida en pantalla grande hasta el último detalle decorativo de su despacho, son los dos extremos de una relación que ninguno de los involucrados habría podido prever en los meses de producción. El legado cinematográfico del Diablo viste la moda se extiende en varias direcciones, que convergen en la idea de que el film había descubierto, o redescubierto, un filón temático que el cine popular llevaba décadas ignorando. El mundo del trabajo como escenario dramático, con sus jerarquías, sus rituales de poder y sus exigencias morales, había sido tratado en el cine histórico y de autor, pero raramente en el cine comercial de gran alcance. La obra de Frankel demostró que ese universo podía generar suspense, emoción, humor y reflexión filosófica con la misma eficacia que cualquier género más convencionalmente cinematográfico. La serie de televisión Ugly Betty, que se estrenó en septiembre de 2006, apenas 3 meses después del estreno del film, fue directamente impulsada por el éxito de la cinta. La cadena ABC vio la respuesta del público a la historia de Andy Sachs, la confirmación de que existía un apetito masivo por narrativas sobre la iniciación laboral en ambientes de alta presión, particularmente cuando esas narrativas tenían protagonistas femeninas con quienes identificarse. La influencia del film se extendió también al campo del teatro musical. En 2020, se anunció el estreno en Chicago del musical de Broadway basado en la película, con música de Elton John, producción que aguardaba el regreso a la normalidad post-pandemia para continuar su camino hacia los grandes escenarios. El impacto cultural del Diablo viste a la moda en el imaginario colectivo de las 2 primeras décadas del siglo XXI es de una profundidad que pocas comedias dramáticas han alcanzado jamás. Frases extraídas del diálogo del film: Florals for Spring. Groundbreaking. La ironía perfecta de Miranda sobre un diseño floral en primavera. Gird your loins. La advertencia de Nigel ante la llegada de la editora. Toda la arquitectura verbal del monólogo cerúleo se convirtieron en referentes inmediatos de la cultura popular, usados cotidianamente por personas que en muchos casos ni siquiera habían visto la película, pero que reconocían en esas frases un código compartido sobre las jerarquías del poder y la cultura de la excelencia implacable. La novela de Weisberger, que había vendido millones de ejemplares antes del estreno, vivió tras el film una segunda vida todavía más masiva.
El libro se convirtió, en julio de 2006, en el número 1 de ventas en formato de bolsillo en el mercado norteamericano, y el 8º libro más vendido en USA Today para ese año. La figura de Miranda Priestley se instaló en el panteón de los personajes cinematográficos icónicos, con una velocidad que habla de la exactitud con que la película había capturado algo verdadero sobre el funcionamiento del poder en las sociedades contemporáneas. La confirmación definitiva del estatus histórico del film llegó, quizás del modo más elocuente posible, cuando en 2024 se anunció la producción de una secuela directa, casi 20 años después del estreno original. El hecho de que todos los actores principales, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, accedieran a regresar, y de que el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna asumieran de nuevo sus respectivas posiciones en el proyecto, habla de la singularidad de la experiencia creativa de 2005 a 2006. No como una simple producción comercial exitosa, sino como algo que todos los involucrados reconocían haber sido extraordinario. El film original te comenzó como la segunda apuesta cinematográfica de un director de televisión que fue construido bajo la sombra intimidante de una editora de moda que no quería que existiera, que sorprendió a todos con su profundidad moral y su brillantez actoral. Había demostrado con el paso del tiempo ser uno de esos raros artefactos culturales que el público no abandona. Una obra que habla de algo tan fundamentalmente humano, el precio que tiene convertirse en la mejor versión de uno mismo, que cada nueva generación la descubre como si la hubiera estado esperando toda la vida.